Buenas noches, queridos amigos. Estamos en vivo y en directo este domingo, 10 de la noche para ustedes en Chile, 5 de la tarde para mí aquí en Seattle, Washington. Y estamos en una tarde en la que yo me siento muy feliz de poder entrevistar a un gran autor nacional, a un investigador, escritor, que en realidad es uno de los más destacados dentro de la órbita de lo inexplicable en nuestro país y que es conocido en toda Latinoamérica, incluso en países de habla portuguesa, hasta en Estados Unidos. Yo me refiero a mi gran amigo Rodrigo Bravo Garrido, autor de Ufología Aeronáutica, que nos acompaña todos los domingos con su libro, que está reeditado por, valga la redundancia, Reediciones Anómalas. Vamos con Reediciones Anómalas y volvemos con don Rodrigo Bravo en pleno. Ufología aeronáutica. ¿Son los ovnis un peligro para la aviación? ¿Cómo se debe proceder cuando una nave en vuelo se enfrenta a una de estas manifestaciones? Estas son las cuestiones básicas que Ufología Aeronáutica trata de abordar. Desde los albores de la aviación se vienen produciendo una serie de diversos incidentes de vuelo, producto de la interacción con ovnis o fenómenos aéreos no identificados, los que hoy permanecen sin explicación. Ufología Aeronáutica es un libro en el que se exponen una treintena de casos e incidentes registrados en Chile, Perú, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Australia, Irán y Colombia, y que cuentan con el aval de testigos altamente calificados como pilotos civiles, militares, controladores y otros operarios. Ufología Aeronáutica de Rodrigo Bravo Garrido, disponible en Reediciones Anómalas. Don Rodrigo Bravo, ¿cómo le va, señor? Don Freddy, muy buenas noches. Como dice la película, un domingo cualquiera. No es tan cualquiera. No, pues. Gusto saludarte, Freddy. Oye, un placer para mí tenerte en el programa, e importante también porque vamos a tratar un tema que es fundamental, yo diría, para la gente que recién se está integrando al mundo de los fenómenos desconocidos, y también para la gente que ya lleva un tiempo investigando, porque hay una suerte de cambio de paradigma relacionado con esto. ¿Cómo se llega a esto, Rodrigo? ¿Cómo se llega al tema este de que el Pentágono y la Armada de los Estados Unidos, junto con el gobierno, dispongan la creación de un informe al respecto de este fenómeno inexplicable? Bueno, antes que todo quiero enviar un saludo afectuoso a la comunidad ufológica brasileña y latinoamericana que perdió porque hace unos días, claro, hace unos... Sí. No, dale, no, perdón. El pasado viernes falleció Ademar Yerbaer. Exacto. No sé si fue el jueves en la noche o el viernes de madrugada. Falleció, pero... mira, me da la impresión que falleció el jueves. Falleció el jueves temprano. El jueves temprano, eso, el jueves en la madrugada. Exacto. Y la verdad que a todos nos conmovió porque los que conocíamos a Ademar Yerbaer, yo lo conocí a través de la jornada de ufología de Viña del Mar el año 2007. Y de ahí en adelante tuve una comunicación fluida con él, me encontré con él en Brasil. Un tipo muy simpático. Era muy amigo de Rafael Curi, que también fue amigo mío y falleció el 2020 por COVID. Entonces, la verdad que la ufología brasileña está de luto y ha perdido, yo creo, uno de los más grandes referentes que tiene sobre este tema. Ajeno a su no solo la ufología brasileña, la ufología latinoamericana en pleno, porque él no solo fue importante para Brasil, que es el país más grande, digamos, que existe aquí en Sudamérica, sino que también por toda la influencia que tuvo él, incluso hasta Estados Unidos. Recordemos que él no es conocido aquí nomás. Sí, él es el editor de la revista UFO, una revista de circulación, yo creo, muy masiva en la década de los 2000 más o menos, y que claramente él ayudó a que se mancomunara lo que hoy día estamos tratando, que es ni siquiera desclasificación, es colocar este tema en el tapete y en el debate
primera línea. Así que un abrazo para nuestros amigos ufólogos brasileños, para su familia, para toda la comunidad ufológica en general. Este tipo de cosas como que remueven un poco los cimientos, y a pesar de haber diferencias, peleas, discusiones, Claro. al final siempre hay como una mancomunión, y en ese sentido sale o aflora la humanidad de gente que a veces no se ve tan humana. No, por Entonces, supuesto. yo en ese aspecto como que sentí harto la partida de Ademar. Así que bueno, un abrazo, y este programa quiero dedicárselo a él y a su familia. Por supuesto, bueno, Ademar, que venía pasando por problemas muy complejos, había fallecido su hija el 2015, y Sí, fallece producto de un accidente doméstico más encima. de tránsito, sí, O sí. sea, no me refiero a Ademar. O sea, Ademar fallece después de un accidente, claro, casero, que lo complica, lo Exacto. deja en coma, en fin. Pero ahí tú te estás dando cuenta de lo frágil que es la vida. Bueno, yo creo que nadie más que Totalmente, acá totalmente. puede darnos lecciones de eso más que tú, lo frágil que es la vida. Entonces, Sí, más que cuidarla, yo creo que hay que disfrutarla. totalmente, totalmente. Y dentro de disfrutar la vida también están las pasiones propias. Y una de las Sí, pasiones que nos une en este espacio también tiene que ver justamente con los objetos voladores no identificados, con los fenómenos sí, aéreos anómalos. Y sí. cómo es el contexto histórico que rodea la necesidad de la creación de este informe, el primero, el que salió hace un tiempo. O sea, tú me preguntas cómo partió esta cuestión. Claro, Vamos a retrotraernos en lo que es la historia de la ufología reciente. Fíjate que esta cuestión parte sencillamente con un reportaje que sale en 2017 en el New York Times, escrito por uh-huh, 3 columnistas que se unificaron o se unieron para hacer esto, que es Leslie King, a quien tuve la suerte de conocer en la conferencia de Washington en el 2007, ¿ya? Helen Cooper, que es la única que no estaba vinculada al tema de los ovnis, y Ralph Blumenthal, que es también un cronista que le gusta mucho este tema, y que de una u otra forma, entre los tres, dieron, yo diría, como pluma abierta para poder desentrañar una cuestión que venía siendo un secreto a voces, que es el famoso ATIP, el Advanced Aerospace Third Identification Program, el programa de identificación avanzada de amenazas aeroespaciales. Bueno, resulta que ese programa, que duró, o sea, estuvo entre 2007 y 2012, tenía un presupuesto no menor, fue de una otra forma también creado por la propuesta de un senador. Hay que entender que en Estados Unidos creo que son 100 senadores, por lo tanto, Sí, no es menor el poder desde el punto de vista político y económico que tiene el Senado. Estamos hablando que son 2 senadores por estado, o sea, una cuestión súper, súper así como acotada para la sí, cantidad de habitantes totalmente. que tiene y para la cantidad de estados. Entonces, este reportaje del 2017 en el New York Times habla de ese famoso ATIP, de lo que significó desde el punto de vista presupuestario y su relación con, más que el dinero oculto, con el fenómeno de los ovnis. Ahí parte esta cuestión. Ahí empieza como la primera, yo diría, aproximación a lo que se vendría a posterior, prácticamente 4 años después. Ya. Fíjate que a mí me llama mucho la atención porque, y en ese sentido a mí, que me gusta estudiar bastante la historia de la ufología, como estudio de los ovnis, desde el año 2012, puntualmente del 21 de diciembre del 2012, cuando no pasó nada, estaba previsto por todas partes, Absolutamente. Sí. hubo programas, hubo libros, hubo investigadores que solamente se apuntaron a decir: el 21 de diciembre del 2012 viene no un fin de mundo, pero un cambio de era, un cambio energético, un cambio, no sé, de en todos los perfiles, de todas las formas, y no pasó nada. Fíjate que Nada. la ufología, como que desde el punto de vista mediático, como que se empezó a ir a pique, Sí, se fue, totalmente. paralelo a que seguían ocurriendo casos o incidentes que tenemos en esos años. Eso, Sí, una cosa no quita la otra. Aquí hay que separar cómo se estudia y se divulga este fenómeno a el fenómeno en sí, que también podemos después totalmente. desarrollarlo más adelante. Sí, Este reportaje reflotó una ufología que estaba prácticamente a punto de naufragar.
ya con el agua hasta el cocote, como ya dejar de lado de los medios de comunicación, dejar de lado de la prensa, dejar de lado de los investigadores, como que había tomado un ribete, yo diría más bien propio de la ciencia ficción, propio de la literatura fantástica. O sea, tú tenías de repente, a ti que te gusta, investigadores que son fanáticos del horror cósmico de Lovecraft, hablando Sí, de ovni, o sea, sí, mezclando unas cazuelas, pero terribles, terribles, terribles. Bueno, esto reflotó la ufología como estudio pseudocientífico, pero al mismo tiempo reflotó el interés de muchas entidades sobre el fenómeno que hay detrás. Así nace una famosa academia que era The Star Academy of Art and Science, que era la famosa agrupación que creó Tom DeLonge, un rockero excepcional porque su banda es extraordinaria, como ufólogo parece que no le pega mucho, junto con parece. un personaje que para mí es clave en todo este acontecer, que es Luis Elizondo. Luis Elizondo, nuestro amigo José Caravaca le llama Topo Sondo, pero es en el fondo un personaje que tiene, yo diría, como un perfil muy interesante de analizar desde todas las perspectivas. Luis Elizondo, a través de Tu Star, dice: yo soy o fui el jefe del ATIP y llevo investigando ovnis mucho tiempo. Y todos quedamos así, oye, pero se está destapando la olla, por fin están reconociendo, etcétera, etcétera. ¿Y este de dónde salió también? Aparte de dónde salió, casi no lo habíamos visto. Sí, en este mundo ufológico, a pesar de que hay mucha gente, igual entre todos nos conocemos más o menos quién lleva Algo así como algo, transmitiendo algún tiempo, quién ha escrito, quién no ha escrito, quién habla, quién no habla, quién hace ufología blanda, en fin, etcétera. Ufología y en eso, dura. Claro, blanda, yo diría. Y en eso, Elizondo dice: yo era el jefe de la ITIP y conozco sobre este tema. Y fíjate que el año siguiente, el 2019, sale otro reportaje en New York Times, pero más grave aún, como cosas que suceden así que pasan desapercibidos. El 28 de mayo del 2019, la portavoz del Pentágono, la señora Susan Gold, dice: Luis Elizondo efectivamente trabajó en el Pentágono, pero no en el ATIP, sino que en el Departamento de Inteligencia y Defensa. Y ahí quedó la pelota. Ahí quedó la pelota, se empezó a desmoronar To The Star Academy, independiente de los videos que han salido. El topo. O sea, aquí hay algo raro. Claro. Aquí hay algo raro. Y eso obliga a que el Congreso de Estados Unidos le diga al Pentágono: ¿saben qué? Aquí hay una cuestión que no me cuadra, hay algo que no está bien definido, hay algo que hay ciertas contradicciones, así que tienen 20 meses para hacerme un informe para saber qué es lo que es esto. Es así como el 25 de junio del 2021 sale el famoso informe del Pentágono hacia el Congreso norteamericano, que su contenido es muy interesante. Bueno, aquí en cierto aspecto yo quiero hacerte una pregunta. Y esta pregunta probablemente, ¿por qué te la hago? Porque quiero que la gente se ponga un poquito más en contexto con la importancia de este personaje. Porque mira, si bien es cierto, lo acabamos de nombrar, ya Luis Elizondo, todo lo que tú queráis, pero don Luis Elizondo, así, perdónenme, no es, a ver, cumple con un perfil que hemos comentado otras veces, que es el perfil del típico, y aquí sí que me voy a poner conspiranoico, el perfil del típico doble o triple espía. O el agente contaminante. O, el intoxicador. O el intoxicador. Porque en el fondo, cada vez que él se ha puesto a exponer este tema, hay varias entrevistas en que lo han hecho pebre. Es que su conocimiento de ufología es súper precario. Aquí hay que ser súper crítico, ¿ya? En general, nosotros los ufólogos, para que aquí después no me traten de no sé qué, hay un problema grave, primero, de comprensión lectora, y segundo, de interpretación de lo que leemos. Porque en gran medida, y ni siquiera lo que leemos, yo creo que hay una sobreposición a las creencias, ya sea del ala más creyente o acérrima a el ala más escéptica o negacionista. Los dos son dogmáticos en su extremo. Los dos plantean que su
su visión es la real y la concreta, el resto son puras leceras. Pero igual hay un margen de conocimiento, tú ves escépticos que son muy letrados y también Sí, po. ves ufólogos, no sé si contactados, pero por lo menos ufólogos creyentes en la hipótesis extraterrestre o creyentes en la hipótesis paraufológica, que también son muy cultos en esta materia y se han preocupado de nutrirse de información que sustenta sus propias creencias. Está muy bien. Sí. Pero tú escuchás a Elizondo y su conocimiento ufológico de casos, de contextos históricos, de hipótesis, es bastante pobre, súper pobre. O Nada. sea, como que poco y nada. Pero sí te va Sí. entregando datos, información o da. Y yo lo hago un símil con el caso de Donald Keyhoe, que para mí es el creador de la hipótesis extraterrestre, es el creador de la conjunción OVNI-ET en 1950, con un libro que se 52 llama... por ahí. No, él publicó su trabajo el año 49 y el 50 sale el libro, que se llama Los platillos Ya. voladores son reales. Ah, ya. En ese libro, Estoy confundido con él el otro, mancomuna, con el otro. Los claro, él desconocidos del mancomuna espacio. todo, ese viene después. Sí, por eso. Pero el primero, el clave, es Los platillos voladores son reales. Flying saucers are real. Y ese libro dice o unifica que esos platillos voladores que se observaban desde el 24 de junio 47 son naves de procedencia extraterrestre inteligente. Eso es lo que él dice ahí. Claro. Y de ahí en adelante nace la hipótesis extraterrestre, pero como nace esta hipótesis extraterrestre, él después señalaba en distintas entrevistas, a través de su centro de investigación, que era la NICAP, y de una serie de otros, digamos, farándula ufológica, él señala que sus amigos del Pentágono son los que le entregan información. Claro, él era un ex-marine de la US. El gran contaminado, finalmente. Po. Y al final, claro, él contaba lo que sus amigos le decían, pero para Sí, que en el fondo él dijera lo que ellos querían que dijera, así de simple. ¿se Así de escondía simple. algo? Sí, yo creo que la, Por la Guerra Fría. la hipótesis extraterrestre, es decir, la era moderna de los ovnis es un constructo social, cultural y más bien de tipo de creencia. Hay un autor bien simpático que se llama Luis Heineke Scott que define en un libro lo que significa sociedad. Dice, la sociedad es la concreción de la creencia cultivada. La gente cree en cosas que creen que son correctas, se cultiva, que es en el fondo la cultura, y eso mancomunado en la sociedad. Bueno, aquí unas mentes extraordinariamente adelantadas a su época dijeron, esta es la nuestra. Aquí hay que dar el puntapié inicial y tenemos que apuntar esto como que aquí viene una gran invasión marciana, una gran invasión extraterrestre. Sí o sí viene. Ya habíamos visto a través de textos de cómics y cosas así, que, por ejemplo, la revista Amazing Story desde 1926 que venía dando portadas en sus cómics de naves, de círculos, de platillos, de platos, de cosas que venían con tripulaciones, y ahí Ray Palmer toma esto, pero a la perfección no podía calzar mejor para su Mejor, constructo totalmente. imaginario el caso de Arnold y lo deja plasmado en la primera edición de la revista Fate en 1948. Claro. Y el primer infectado fue Bill Beckett, porque Bill El primer Beckett infectado. se fue con la idea de Ray Palmer a entrevistar a Arnold y él fue el que le pone platillos volantes. Se lo mostró a Palmer y Palmer aplaudía. Po. Absolutamente. ¿Cuál es la contradicción? Fíjate que todos estos cómics, que en cierto modo su sustento teórico estaba en la Guerra de los Mundos de 1898 Sí. y en el libro de los Condenados de 1919, veían como una invasión terrorífica, malvada, perversa, con invasión, Sí. con destrucción de la humanidad. Y Sí. resulta que llega el primer contactado, que es Adamski, en 1952, y dice, Claro, no, claro. No, es al estos son revés. seres de luz. Claro. Claro. Y desmorona todo lo que estaba, para lo que estábamos preparados, teóricamente lo desmorona y genera una versión distinta de lo que es la hipótesis extraterrestre. O sea, parte con Sí, po. contactados y después Claro. empiezan los raptados abducidos. Sí, po. Pero es que mira, ahí, ese es un hiato, ¿ah? Porque ocurre que entre el 1922 y 1926, mira, y aquí la gente, aquí es cuando me empiezan a encontrar odioso. Todos los cómics entre 1922 y 1926, los extraterrestres se bajaban del ovni a recoger muestras del suelo, raptaban gente,
la subían a los ovnis, eran pequeñitos macrocéfalos, las naves eran naves de chapa y tuerca, detenían a los automóviles con rayos de luz. Todo lo que uno después empieza a ver en el fenómeno ovni ya estaba en los primeros 2 décadas del siglo XX. Como dice un amigo mío, ya estaba escrito. Sí, totalmente. Estaba escrito, claro. Totalmente. Claro. Y eso es súper interesante. Justamente, es súper interesante porque por un lado modifica, en cierto modo, la creencia popular. Y ahí yo no es que me haya en la volada, sino que hay un tema que para mí es súper importante que desde el punto de vista ufológico no se ha tocado mucho, que es el contexto, desde el punto de vista del conocimiento, el contexto simbólico a diferencia del contexto semiótico. Y esa cuestión siempre yo la discuto. El simbolismo con esa carga, no sé, todo lo que tú me acabas de señalar desde el punto de vista tú le pegáis la publicidad o soy publicista. Sí. La iconología, la iconografía, ¿no es cierto? Sí, y además, ese mensaje interno que para René Guénon era un código tal cual como tú metes en una clave en un computador para activar un programa, eso es la carga simbólica. Y la carga semiótica, que la defiende Humberto Eco, es al revés, es solamente cosas que se interpretan y se manipulan a través de del léxico, de la lexicografía, pero que de una otra forma no es una cuestión interna. Bueno, sí, los tipos que pensaron este fenómeno en colocarlo, instaurarlo en la sociedad occidental, fueron unos maestros porque se dieron cuenta de inmediato esa diferencia. Y lo cargaron no de un componente semiótico, sino que de un componente simbólico. Y ahí es donde entra, porque es difícil entender la diferencia entre símbolo y señal. O sea, claro, el símbolo, y tal cual como Jung, que se rompió la cabeza en ese aspecto, y tú lo tocáis muy bien en tu libro, El Gran Otro, el símbolo es algo que sí o sí trae una información que, estemos o no de acuerdo con la carga arquetípica, se arrastra en la conciencia del humano, como sea. Sí. El semiótico no, el semiótico solamente te muestra algo, pero no te hace sentir nada ni identifica, solamente tú sabes que un disco pare es un disco pare y en cualquier parte del mundo tienes que parar. Prácticamente un indicativo, nada más que indicar, nada más que presentar ante ti una problemática solucionable. Claro, pero tú ya ves un triángulo, o ves una pirámide, o ves algo un círculo, y ya tiene otro componente y otra carga que va de la mano con lo que tú no tan solo pienses, sino que también con lo que sientas viendo ese símbolo. ¿Me puedo ir en una bola? Bueno, si total estamos... Los símbolos de calle, los discos pares, los ceda el paso, son triángulos y círculos en la mayoría del mundo. ¿Qué provocan en ti como reacción instintiva? Ni siquiera por el color rojo, porque hay asociatividad con la forma. Claro. Que te detengas y observes. Los ovnis circulares y triangulares provocan el mismo efecto en el testigo, que te detengas y observes. Hay lo que le llama los antropólogos la eficacia simbólica dentro de la forma geométrica en la que se expresa este fenómeno. Totalmente de acuerdo contigo. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo el símbolo o lo simbólico, en el fondo es una interpretación, más bien, o bien es una interpretación, pero que viene con el entendimiento basado en lo que es objeto-sujeto, o sujeto-objeto. Exacto, totalmente. Y ahí el Gran Otro tiene una gran contribución, que después lo podemos ver cuando terminemos el tema del informe del Pentágono, sobre lo que significa el fenómeno en sí mismo, y cómo se instauró una interpretación más bien, yo diría, dirigida por parte de quienes en la década del 40, fines de la década del 40, dijeron, oye, esta es la papa. En esta cuestión no tan solo podemos hacer pruebas militares y justificarlo con los extraterrestres, sino que además mantenemos no tan solo la cortina de hierro para allá y para acá, sino que además una suerte como de mancomunión o de idea colectiva de que además estamos siendo visitados, ¿cachai? Sí, po. Y un grupo colectivo global de gente
que va a servir a esos propósitos. Bueno, Pero, sigamos con el informe, porque después vamos a meternos en eso. oye, pero somos muy volados. Bueno, la cosa es que el año 2018 sale el amigo Elizondo, el 2019 el Pentágono lo desmiente, así que de palo, pero yo creo que ahí tiene que haber un acuerdo. Tiene que haber un acuerdo en el sentido que el Pentágono con Elizondo dijeron, oye, Elizondo fue y les dijo, ¿sabes que ustedes me están dejando como chaleco mono? Me siguen ninguneando y yo voy a contar algunas cositas que sé. Claro. Ya, ¿sabes qué más? Habla lo que queráis, listo. Y se dejó tranquilo Elizondo. Claro, lleguemos a un acuerdo. Lleguemos a un acuerdo, lleguemos a una regla, y total, es todo conversable, como dijeron por ahí. Claro, bueno, claro. sale el informe del 25 de junio del año 2021 y se reconocen varios puntos que son extraordinariamente interesantes. ¿Cachai? El primero es que es un informe de 9 páginas, que es súper breve, pero que menciona 95 veces la palabra UAP. Yo sé que tú eres contra el UAPismo, no importa, pero... No, yo soy platillista. Ya. Resulta que... Pero el gran otro te ayuda a entender que el UAP es el concepto o la definición más acertada para este fenómeno. Yo creo que ahí, totalmente. Ahí hay una cosa que revisar. Por eso te recomiendo hacer el gran otro 2, para que veas que en el fondo lo que tú explicarle a la gente eso. Para explicarle que en el fondo el UAPismo es quizás la gran consumación de muchos fenómenos encapsulados en uno solo. Bueno, claro. Este informe tiene 9 páginas, 95 veces la palabra UAP, pero tiene un punto que es para mí fundamental. Y yo te agradezco harto, sobre todo la publicidad que hace a Ufología Aeronáutica de Reediciones Anómalas, que es un libro que le ha ido muy bien porque tenía una muy buena recepción, sobre todo crítica. Sí, el punto número 7 del informe del Pentágono dice textual: los UAP son una amenaza para la seguridad de los vuelos. Punto. Exacto. Coma. Y posiblemente para la seguridad nacional. Se acabó el punto número 7. O sea, todo lo que veníamos hablando desde hace bastante rato, este libro salió el año 2010 en su primera edición acá en Chile. El 99, el doctor Richard Haynes, creador de NARCAP, creó el concepto UAP para encapsular todos los fenómenos o manifestaciones, tal cual como se define la palabra fenómeno, que de una u otra forma tienen más bien, yo diría, un alcance que no se percibe, no se entiende, no se comprende por la razón humana, pero que está presente. Porque en alguna oportunidad se hace presente o se hace visible en sistemas de detección electrónica y no al ojo, y otras veces pasa al revés, que en la mayoría que se ve al ojo y no se ve con los sistemas de detección electrónica. Entonces, eso es algo tan complejo, pero al mismo tiempo tan sencillo, que se encapsula con la definición de UAP, que es fenómeno aéreo no identificado. Nada más que eso. Claro. ¿Cachai? Sí. Entonces ahí, cuando uno analiza y ve el resultado de este fenómeno, o sea, perdón, de este informe sobre este fenómeno, a mí por lo menos me llama la atención una cuestión súper importante, porque quienes hicieron ese informe son 14 entidades que crearon un UAP Task Force, que es como una fuerza de tarea UAP, para hacerlo la investigación o el informe que salió por parte del Pentágono. Y ahí tú tienes desde la oficina del subsecretario de Defensa, de Inteligencia y Seguridad, hasta, por ejemplo, el FBI, la FAA, que es la Administración Federal de Aviación. Hay unas agencias que son extremadamente interesantes, por ejemplo, la NGA. No sé, ¿qué es la NGA? Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial. La ODNI, Oficina de Dirección de Inteligencia Nacional. La NSA, Agencia de Seguridad Nacional de SIGIN, es decir, Inteligencia Electrónica. La NGA, Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, la NRO, Oficina Nacional de Reconocimiento. O sea, tú decís, oye, pero ¿cómo? Sí, pues están todos. De los 16 que reúne el Sistema Integrado de Inteligencia Norteamericana, hay 14 presentes acá. Ya, pero cuenta cuál es el importante que falta. Po. La CIA. La CIA está ausente. La CIA, po. Es que, la CIA está ausente. Pero en los 50 estaba presente, ¿y por qué hoy día no? Bueno, porque esto yo vuelvo a insistir, aquí, para que este informe haya sido dispuesto por parte del Congreso, alguien se dio cuenta de que había, no sé si una mano negra, pero alguien tratando este tema tal cual como se había tratado en décadas anteriores,
Y hoy día hay un fenómeno que es sumamente interesante, que es la globalización. Ojo, Sí. no el globalismo que es la ideología, es la No, la globalización como globalización. Sí, fenómeno tecnológico. sí, Y hoy día es imposible que no sea permeable un sistema completo. Entonces los gringos, sí, que son muy adelantados, andan 20 años sobre nosotros, sí, dijeron, sí. oye, ¿sabéis qué? Esta cuestión no sacáis nada con mantenerlo fondeado. ¿Cuántos proyectos de investigación han sido secretos? Sync, Grant, Blue Book, Condon, y suma y sigue con Todo, el ATIP, todo. claro, Ahora hagamos una todo. cuestión abierta, Claro, hagámoslo si para qué lo público vamos a esconder, pues, si ya nos van a porque pillar igual. no se puede esconder, No, listo. Y claro. se hace público, se hace el informe, se deja reconocimiento de la existencia de un fenómeno aéreo no identificado, que es peligro para la operación aérea, que es súper importante investigarlo, estudiarlo, que tiene amenaza en todos los sentidos, y los ufólogos ni ahí, pues. O sea, como que no, aquí no ha pasado No, nada, po. no, pero es Entonces, que ¿sabes lo que pasa también ahí, Rodrigo? Hay una crítica que hacerle al ufólogo y que yo se lo hago abiertamente. Los me apasioné ufólogos igual la esperaban conversación, que me dio calor. eso. Lo que pasa es que los ufólogos esperaban que el Pentágono le solucionara el tema OVNI. Y el Pentágono no No, trabaja para los ufólogos. no. Fíjate que hay Entonces, un libro acuáticos que yo lo estaban todos así. recomiendo. Ay, entonces decían, no, y el Pentágono reconoció los OVNI. ¿Y de qué te sirve? Si no es para ti, esa pega Yo, no es para ti. yo estoy de acuerdo contigo. Yo ahí, vuelvo a insistir, les sugiero que lean el libro Área 51 de la periodista Annie Jacobsen, que es un libro del 2011. Ella ni se imaginaba lo que estábamos hoy día discutiendo, que va a pasar de años después. Ese libro, que ya está en ¿Ya? versión español, que fue traducida en España y está como Área 51, deja en claro lo que estamos discutiendo recién, de que en cierto modo la CIA ha trabajado en forma unilateral y no en forma coercitiva con los otros organismos de inteligencia. Y que en cierto modo eso ha generado unos roces que son muy entretenidos, muy interesantes de estudiar, y que a veces algunos se han atrevido como a mostrarlo en películas, ¿cachai? Como que siempre está la mano negra así de la CIA metida atrás, Claro, bueno, y aquí quedó mostrado que la dejaron afuera, po. Y por algo la dejaron afuera. claro. Entonces, ¿quién podría hoy día no cuestionarse si Luis Elizondo es un agente de la CIA y que después en este informe y en este entuerto de organizaciones de inteligencia quedó fuera? ¿Cachai? O sea, Claro. podemos especular tal cual como se especula que los ovnis son extraterrestres, con Sí, hechos absolutamente discutibles, podemos especular sobre eso. sí. Y la Annie Jacobsen en su libro, que es muy interesante y se lo recomiendo, habla con un tipo que en fondo le cuenta la verdad del Área 51, que es un centro de investigación, tal cual como hay un montón de otras áreas más, y todos los proyectos que los gringos habían desarrollado. Sí, hay un montón de proyectos, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención el proyecto Angus, que es un proyecto donde se hicieron explosiones nucleares en el espacio, para ver la reacción Mira, del vos, espacio fuera de la atmósfera que pasaba. El mira, proyecto vos. Corona, ¿no es cierto? Fotos desde la alta atmósfera con Sí, prototipos de aeronaves que superaban el techo o sobre los 50.000 pies, que es el espacio aéreo donde está regulado, que tienen que los países un control sobre ese espacio aéreo a través del convenio de Chicago de 1944. El proyecto TECA, que son explosiones atómicas en la capa de ozono, ¿cachai? mira. Y así, suma y sigue, suma y sigue. Y ella los da a conocer y empieza a mandar esa información a través de un informante que tiene, que le cuenta la firme, y que en cierto modo los ovnis que nosotros vemos a través de lo que es la televisión, los programas y en general los ufólogos, no son otra cosa que prototipos de aeronaves militares en desarrollo, como por ejemplo el avión, el IB-49, el Ajá, XB-35, el sí, SR-71, y hoy día el que acaba de salir. sí, po. Entonces, ahí ¿El B cuánto es? uno, creo que es el B21, B, ¿no? No sé, B21 parece que es. Bueno, B21, oye, y todos los otros de los que no nos han informado B21, a nosotros, B21. claro, todos los otros de los que no nos han informado a nosotros y que tampoco le han informado ni siquiera a la Armada norteamericana. El Exacto. X-47B, el XA-47, los de la Boeing, los de la Lockheed Martin. Entonces esta cuestión no para, ¿cachai? Ahí uno empieza como a entender más o menos hacia dónde apunta esto, y que
hoy día, por ejemplo, por eso yo insisto que las autoridades aeronáuticas se han tomado en serio el tema de los no identificados, porque hoy día generan un peligro para lo que se llama el sistema de operación o sistema operacional. Una molestia, o sea, una intromisión en los espacios aéreos, una cuestión sin control, sin verificación, sin supervisión, en fin. Y ahí es donde está, yo creo que la importancia de este informe, que no es menor, y que además permitió que salieran a la luz otros antecedentes, como por ejemplo, que China también investigaba los UAP, que Rusia también investigaba los UAP, que la NASA designó un tipo que estuviera a cargo de un equipo multidisciplinario para investigar los UAP, y que en julio del presente año se aprobara en el presupuesto anual para el 2023 una suma no menor para investigar los UAP. Entonces, ahora viene la pregunta siguiente, bueno, ¿qué quieren saber los gringos? ¿Para dónde va esta cuestión? ¿Cachai? Sí, pero ahí también hay una contradicción, porque recuerda que para la comisión de investigación se designaron 22 millones de dólares por una investigación que duraba 6 años. Eso no es nada de plata, po. O sea, para los presupuestos gringos no es nada de plata, para No es nosotros es mucha nada. plata. Claro, pero, O sea, pero 22 millones de dólares para una investigación de ese calibre en 6 años es una, perdonen lo que hace, pero es una cagada de plata. El día de hoy se está armando otra comisión, y a la que yo creo que el presupuesto que le pusieron ya está más acorde con lo que van a hacer. Sí, pero vuelvo a insistir, hay que siempre los gringos verlo entre líneas, ver cuál es hacia dónde de una u otra forma apunta esta cuestión. Si aquí no hay punta sin hilo, sino no es porque sí, o porque a un güey se le ocurrió, No. o porque en realidad porque queremos en el fondo proteger a la humanidad. No, esta cuestión va más allá, y yo creo que incluso supera hasta las propias expectativas en relación con la tecnología china, no, esto es otra cosa. Yo no estoy seguro, pero creo que de aquí a un tiempo más, no sé cuánto, hoy día la dinámica es muy rápida, a través de que sea los medios de comunicación, redes sociales, pero en cualquier momento puede venir una noticia como, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Oye, ¿sabes qué? Al final descubrimos que en Marte hubo vida. Mira, claro. ¿Y qué te pueden decir con respecto a eso? Ah, lo sabíamos. O sea, se han filtrado tantas fotos raras que lo más probable es que ya eso lo teníamos claro. Sí, pues, hoy día, 2022, 2023, pero van a decir eso en 1960, o van a decir eso en el 47, o van a decir eso, no sé. Entonces, hoy día la dinámica occidental está tan evolucionada en todos los aspectos que este tipo de información, incluso a diferencia de antes que tenía un gran adversario que era la iglesia, o las iglesias de religiones diferentes, esto hoy día ayuda como un bálsamo que refresca dos fenómenos que están sumamente vigentes, que es la secularización y por otro lado la desacralización. Y esto ayuda a reencantar a esa sociedad decadente, como dicen algunos amigos que yo los veo y los escucho y los leo, una sociedad decadente, sin alma. Esto le reencanta porque le despierta la inquietud de que efectivamente hay más afuera, hay más vida, hay otras posibilidades, y eso hoy día, desde el punto de vista de la razón, te acerca a esa divinidad que está perdida, ¿cachai? Entonces, esto es súper profundo, súper profundo. O sea, no es menor lo que estamos viendo y siendo testigos. Lo que pasa es que, como todo el proceso histórico, la gente que lo vive no se da cuenta, no lo sabe, tiene que escribirlo en la generación que sigue, claro. Sí. Incluso hay gente que sí lo nota, escribe en el momento, pero el reconocimiento le llega por generaciones posteriores. Después que generalmente como los homenajes son póstumos. Sí. Claro. No, esto por eso es bueno discutirlo hoy día, conversarlo, hacer ufología blanda, para en cierto modo abrir espacios donde se pueda ver distintas visiones, conversarlos. Aquí nadie es dueño de la verdad. Aquí nadie te puede decir, no, lo que pasa es que esto es así porque yo lo veo así. No. Pero nosotros, que somos chilenos, aunque yo esté aquí en Seattle, yo sigo siendo chileno, venimos de una cultura en la que todos saben de todo, en la que tú le contáis algo a alguien y te dicen, no, pues yo ya sabía, aunque no tengan la menor idea. Por ejemplo, mira, sin ir más lejos, hay un segundo informe. Sí, que salió ahora el 6. Por eso,
¿Para dónde va ese informe? Después terminamos con lo otro. Mira, ese informe es súper interesante porque ve dos cosas importantes. Uno, la claridad o el apoyo a quienes denuncien los UAP como testigos. Ya no se habla de testigo calificado o no, sino que testigo. Y dos, que incluso eleva un peldaño más de la definición de este fenómeno. Y ahí entra el gran otro. Esto ya por los gringos no se llama UAP. Hoy día ya se está categorizando como anomalía. Eso, sí. ¿Cachai? Eso Fenómeno bueno. aéreo Eso anómalo. ya es mejor, claro. ¿Cachai? Y esa es la importancia. Son frases súper sutiles, así como 2 o 3 líneas, que si tú las lees muy bien te das cuenta de que esto tiene una profundidad mucho más incisiva de la que nosotros nos imaginamos. Por eso a mí me extraña que en el campo ufológico y sobre todo del misterio, de la conspiración, de como queráis llamarlo, no les llame la atención lo que estamos siendo testigos, ¿cachai? O sea, el informe del año pasado, hoy día lo que sale a partir de julio el presupuesto, y hoy día lo que confirma ese presupuesto, además, ampliando el rango de estudio a anomalías aéreas. Oye, ¿qué es lo que es eso? ¿Sabéis qué ocurre? Es que ahí hay un tema en el que yo siempre paso rabia, porque nosotros estamos presentes en un tiempo y en un momento en el que tenemos la capacidad tecnológica de estudiar esta anomalía. El ¿Ya? chat que arde, A todo esto, de ahí les vamos a explicar. Y el ufólogo, yo definitivamente ya me declaré, yo soy folclorista del misterio, el ufólogo ya me quedó muy grande. El día de hoy, el ufólogo no logra entender la importancia del término anomalía, ya que no estamos hablando de una nave con tripulantes que venga del espacio, ni estamos hablando de un fenómeno natural desconocido, ni estamos hablando de algo que viene de otra dimensión, estamos hablando de muchas cosas al mismo tiempo. Y esto implica que probablemente de aquí a unos 100 años logremos descubrir o inventar una ciencia que se dedique a trabajar en esto. Porque quizás de aquí a 100 años logremos descubrir de qué se trata. Pero el día de hoy estamos en el proceso de que el bosque no nos deja ver los árboles todavía. Es que hay un capítulo de tu libro que se llama La complejidad del gran otro. Yo tengo rayado entero tu libro y lo recomiendo, chiquillos, hagan lo posible porque este es un muy buen texto. Es el primer libro chileno de parufología. Así de simple. No hay más interpretaciones que la guay. Este es el primer libro de parufología chilena. Punto. Y eso está muy bien porque la parufología nace con Pasaporte Magonia del 69. Sí, 69. Derivado, ¿no es cierto?, del libro que escribió Carl Jung y de ahí que se hablan varias vertientes. Pero este es el primero chileno que toca este tema desde una visión chilena, a pesar de que está en Seattle, pero es chilena. Y hay un capítulo que se llama La complejidad del gran otro, donde tú, ahí yo quiero, que bueno que tocaste ese tema, porque el efecto de decir anomalía, para mí es súper importante. Porque cuando hablamos de fenómeno, estamos hablando de una cuestión que ya lo conocemos a posteriori, que son conceptos filosóficos súper interesantes. Antes de 1947, antes de la era moderna de los ovnis, este fenómeno se tocaba, o se tomaba, o se interpretaba de una forma que se llama a priori, sin conocimiento alguno. Sin conocimiento alguno. ¿Cachai? Y se interpretaba de una forma de acuerdo a la cultura. Voy a dar dos totalmente ejemplos. A priori, claro. Los antimalén, que tú lo tocas también en tu libro. Los antimalén eran vistos como, hoy día son como conocidos como la luz mala, pero los antimalén eran en cierto modo la interpretación que el pueblo mapuche le daba a ciertas manifestaciones u anomalías que estaban en la naturaleza. ¿Cachai? Esa misma anomalía o manifestaciones, Jack Valera menciona en Pasaporte Magonia, con un libro que se llama El mundo secreto de las hadas, elfo y gnomo, que es del reverendo Robert Kirk. Del reverendo Robert Kirk, que se escribe precisamente a fines de 1600, contando historias de la fin de la era de la Edad Media. Donde siglo XV creo que era, ¿no? Claro, algunos campesinos de Escocia tenían que hacer sus trabajos, ¿no es cierto?, de agropecuario o agrónomo en la noche, porque en el día el sol era muy fuerte, hacía mucho calor, y mientras hacían sus trabajos en la noche se encontraban con estas entidades
Exacto. que tenían un grado de luminiscencia y Sí. ¿cómo se llama el otro? No es luminiscencia, es otro nombre. No, sí, que le hablaban de los resplandores, hablaban de un montón de cosas. Sí, Resplandecientes, con luz resplandecientes, sí, propia, luz internas, propia, ¿cachai? sí. Y eso lo he interpretado como seres elementales. Sí, po, Pero cuando vemos los relatos, coinciden con lo Anchimalén, cuando vemos el sí. relato, ¿no es cierto?, del capitán Brad Fonseca de 1909 en Chiloé, que vio dos luces salir del agua y ve el Caleuche, pero eran Sí. dos luces que salieron del agua, o sea, Sí. lo mismo que los Anchimalén, lo mismo que los elfos, entonces estamos hablando del mismo fenómeno. Y como ese fenómeno no se tenía una definición establecida que partió con la era moderna de los ovnis, la gente lo interpretaba a priori, Sí, sin el conocimiento previo. Hoy claro, día lo interpretamos a posteriori. a posteriori, pero también ahí hay que tomar en cuenta una cosa que probablemente me sirva para ampliar el gran otro en un segundo volumen. Tiene que ir en otros dos, po. Y que tiene que ver con la profundidad de estas interpretaciones y con el hecho de que hay una red de conocimiento que está expandida por todo el planeta. Porque si tú conversas con los indios Soquamich o los Ojomich acá en Washington, ellos también tenían el fenómeno de las luces malas, po. Pero si todas las culturas lo tienen. Entonces, la gente cree que los ovnis partieron en el 47. No. Aquí hay un tema que está desde mucho antes y que siempre ha estado con nosotros y que nosotros lo hemos ido interpretando a través del tiempo. Ahora, ¿por qué hablo yo de la complejidad de la existencia o de la persistencia de un gran otro? Porque siempre nos lleva al límite. Siempre nos ha tenido al límite de la explicación racional. Claro. Porque probablemente aquí hay un hecho que conecta a la humanidad en su conjunto y que está hablando de un aspecto de nosotros como humanidad que no manejamos y que no va a manejar ni Rusia, ni Estados Unidos, ni China, porque es un aspecto límite y que digamos, de cierta manera, muy filosófica, yo sé que la gente aquí no me entiende mucho, nos habla de un algo que prácticamente es casi como una suerte de metalenguaje. Te quiero mostrar dos libritos cortitos. Dame 5 segundos. Dale. Hoy aprovecho para contarle a la gente que acá en Seattle me ven con polera manga corta y todo, pero afuera hay 6 grados. Y llueve, pero como que la tiraran con balde. Oye, perdona, pero lo que tú estás hablando tiene relación con 2 o 3 grandes textos que los tengo acá. ¿Ya? En realidad son de mi señora, pero son muy importantes. Primero, Manly Palmer escribe Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Esta joya. ¡Qué buena! Son 2 libritos. Segundo, cuando Eliphas Levi escribe Historia de la magia. Sí. Tercero, pues son 2 maestros. Después, el famoso René Guénon que lo mencionamos, Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada. Y por último, un libro que también es doble, que es de James George Fraser, que es La rama dorada. Aquí está. Aquí quiero llegar con esto. Lo que hoy día estamos conversando y discutiendo desde el punto de vista uapestístico, ufológico, platillista, como queráis llamarlo, es un tema que ya se viene discutiendo desde hace muchos años atrás, desde cientos, incluso yo diría hasta de miles de años atrás. Sí. Con un concepto que se ha lamentablemente mal interpretado producto de la creación del New Age, que es la historia de la magia. Totalmente. Pero la magia es lo que es la manipulación o el conocimiento de la naturaleza. Nada más que eso. Sí. Nada más que eso. ¿Cachai? Entonces, cuando tú hoy día ves un brujo, no es un gallo que te veía el tarot, sino que un tipo como un druida que simplemente entendía lo que ese metalenguaje, lo que tú estás haciendo relación, había entre los seres humanos de esa época con un fenómeno de la naturaleza que puede ser Anchimalén, que puede ser lo que sea. Ahí entramos al tema chamanístico también. Por eso digo, pero es que nosotros tenemos una concepción muy errada de lo que significa el pensamiento esotérico. Porque el pensamiento esotérico no es brujístico, ni es creer que, no sé, yo, por
andar con una No, polera así no es como no de... es del tarot ni de la astrología, no, es otra cosa. No, y tampoco es de Lovecraft, no. El pensamiento esotérico es una cuestión que viene desde que el ser humano es humano, que es un conocimiento simplemente entregado a algunas personas Sí, por capacidades, por linaje, por lo que queráis, y otros no. Pues está el esotérico y el exotérico. Y eso es sí, todo. De ahí deriva las grandes religiones, los grandes pensamientos, las grandes ideas, los grandes iniciados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando entendemos esa gran idea que puede llamarse filosófica, teológica, que es el pensamiento esotérico y lo que significa la magia en sí, no hacer truquitos, sino que el conocimiento de los fenómenos de la naturaleza y la conversación o el diálogo, los puentes de diálogo con esos fenómenos, recién estamos en terreno para poder decir qué podría ser este fenómeno que hoy día nos tiene de claro. cabeza o que se está reconociendo que existe y que es una anomalía. ¿Cachai? Sí, porque y que incluso, así me voy a ir en otra ola, que incluso hay muchos gobiernos que han intentado manipularlo a través de sistemas de control mental, donde en muchas ocasiones se dice que le han inyectado a las personas algún tipo de conocimiento que provoca que ellos, de acuerdo a antiguos rituales o antiguas líneas de comportamiento natural, pueden hacer ¿Mm? A o B. Entiendo que puede sonar muy loco, pero efectivamente hay algo, hay como una especie de, yo siempre le llamo una meta realidad inmersiva, una especie de tercera capa de la realidad en la que están todas estas cosas que estamos conversando y donde el UAP entra perfecto. Y ahí entra un tema que no es menor, que es precisamente los sentidos. Sí, Nuestros sentidos son súper limitados y lo totalmente. poco y nada que perciben nuestros sentidos de la realidad juega con este, no sé si será gran otro o AP, fenómeno, anomalía, como queráis llamarlo, Mm. que puede que tenga un grado de conocimiento, de inteligencia o de intencionalidad, pero que está siempre en ese, como dices tú, ese borde, ese límite. Entonces, Sí, hay que ser cuidadoso de no caer en la creencia dogmática, sí, pero po. también hay que ser cuidadoso de no caer en la negación, porque eso es más absurdo todavía. O sea, Es y más absurdo. de hecho la negación, como se plantea el día de hoy, tiene un carácter tan religioso como el de los que creen a pie juntillas de que los extraterrestres son nuestros hermanos mayores. O sea, tiene ese mismo Absolutamente. carácter religioso, o sea, el carácter dogmático, casi, y se Sí. apegan a la ciencia como si fuera la Biblia. Yo entiendo que esto es un domingo en la noche y que podamos estar muy en la bola, pero lo que estamos hablando es una cuestión súper aterrizada, que es en Sí, cierto po. modo hacer como la mancomunión o unificación de todas estas temáticas que, por ejemplo, cuando tú hablas que el fenómeno ovni por un lado es una cosa y los fenómenos paranormales son otra, Sí, po. sí, pero son vinculantes, Sí, po, ¿cachai? son vinculantes. Tienen relación alguna en Sí. ciertos episodios, en ciertas cosas Tienen que, sus vasos específicamente comunicantes. en los casos. Hay casos que son Sí, de muy alta complejidad sí, y que de una u otra forma han tenido que ser mirados desde otra óptica, no la casuística ufológica como exacto. objeto-sujeto, sino que un poco más allá. Y el ejemplo claro es de Juan Pérez, ¿no es cierto?, en Argentina, en Claro, caso Juan 1978, Pérez. que ahí El, nuestro amigo Néctor Berlanda hizo un trabajo, yo diría, extraordinario desde el punto de vista psiquiátrico. sí, no, y un montón de otros casos. El caso del niño Choshuenco, por ejemplo, que también tiene esos ribetes de absurdo que son inmanejables. Bueno, es Y que ahí yo que- creo que hay un problema con Will Lover, pero sí, es verdad. o también, oye, pero es que lo que ocurre es que sabes que también aquí hay que Te gusta castigar el un deseo. poco la visión de los ufólogos tradicionales y apegados a la HET, que sacaron de los Mm. libros todos esos casos que ellos no podían explicar con la hipótesis extraterrestre. Sí, sí, o sea, en ese sentido, ahí yo recojo el requerimiento o la necesidad de abrirse a la parufología, porque Es que yo, hay casos de tanta complejidad que, claro, tú podés, está bien, la hipótesis extraterrestre puede ser discutida o puede tener sus pros y sus contras, pero hay casos que superan
incluso la hipótesis extraterrestre, la psicosocial, Totalmente. o sea, una cuestión que está a otro nivel, en otro lado, en otro lado. Entonces, a mí por eso me da un poco de rabia cuando viene acá una persona cualquiera y viene a tratar aquí por ejemplo, respetando la figura de don Eugenio Bamonde, ajeno a que yo lo conocí y fuera amigo, venga acá, por ejemplo, a ningunear como que él manipulaba información para tratar de mentir con el caso de Juan Maldonado, cuando tú tenés que hay un montón de cosas que todavía están inconclusas y que la gente que estuvo al lado y rodeó a Eugenio Bamonde todavía no tiene cómo explicarlo. Entonces, por eso digo, esa profundidad que es la que hoy día está mal debe, ojalá la parafología pudiese ayudar a entender, porque hay cosas que no tienen solución. Claro, y de verdad que, honestamente, también hay que validar cosas que nosotros no tenemos dentro de nuestro esquema mental. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos hemos topado con encuentros con supuestos tripulantes de ovni, que más que tripulantes de ovni se comportan como hadas, te piden agua, te regalan una tortilla de trigo sin sal, cosas que la Edad Media eran propias de las hadas? Claro, claro. Entonces, uno no puede decir, no, este viejo está alucinando, no, este otro. Las tortillas están aquí en el museo. Po. Yo estuve con las tortillas de Joe Simonton aquí en el museo, en Kentucky. Yo el otro día conversaba con unos amigos sobre un tema que no es menor y que puede estar para otro programa, que es que, claro, viendo la historia en general, tú puedes sacar conclusiones de acuerdo a los vestigios que existen, que nunca son más allá entre los 5.000 y 10.000 años, más o menos. Supuestamente el Homo sapiens tiene 200.000 años. Entonces, siendo súper manga ancha, ¿qué pasó en 190.000 años de historia humana que no existe vestigio alguno donde podamos, ¿cachai?, demostrar o simplificar la discusión que estamos teniendo hoy día? Entonces, hay unos vacíos tremendos. Sí, ahí tú tenés que poner, por ejemplo, las ruinas de Göbekli Tepe, 11.900 años. Por ejemplo, claro. Tenía el huevo de avestruz que encontraron ahí en el Nilo, que tiene casi 12.000 años y que estaba pintado, que se ha probado que es de hace 11.000, creo que 11.300 años, y hay un dibujo del río Nilo con el curso que tenía en esa época, y las tres pirámides están ahí, las tres pirámides están ahí, o sea... ¿Cachai? Entonces, claro, ahí tú tienes un ejemplo, uno de muchos otros, como una ciudad submarina que encontraron cerca de Japón. Entonces tú decís, pero bueno, aquí hubo un movimiento de tierra, de agua. ¿Cachai? Claro, bueno, pero ya, alguien que yo no estoy hablando de extraterrestres, no estoy hablando de super espectros, no estoy hablando simplemente de civilizaciones humanas que están perdidas porque hay un periodo de historia muy prolongado que no hay nada. Exacto. No hay nada, o sea, hay un vacío en todos los sentidos. Entonces, no es que yo me quiera ir en la volada ni especular, al contrario, yo soy de una ala bastante escéptica, pero sí hay que estar abierto a que hay vacíos historiográficos e históricos que no tienen solución y que hay que buscar o darle una vuelta de tuerca para poder entender quizá este todo o parte de este todo que un poco... No quiero hablar de misterio, pero es en realidad sin solución. Ese es el punto. Claro, es que, por ejemplo, ahí tenéis tú también lo que hablábamos la otra vez, que es la figura del dragón, la figura de la serpiente, que es amenazante y que existe en todos los rincones de la Tierra. Sí. El día de hoy se ha descubierto que muy probablemente esté asociado a la caída de un cometa. Al final del Dryas juvenil, que es un periodo de congelamiento que ocurre después de la era del hielo, en el que la Tierra vuelve a sufrir otra vez 100 años de congelamiento, y que al final de esa época cae un cometa y que esa figura con la cola serpenteante en el cielo influyó sobre todas las culturas que terminaron teniéndole miedo a la serpiente del cielo. Y ahí tenéis Quetzalcóatl, Kukulcán, y hay un sinfín de otras entidades celestes. O sea, de hecho, como bien dice un autor, un historiador español que sigo y que leo bastante,
podemos estar hoy día siendo testigos de un verdadero nuevo Kali Yuga. Sí, po. Eh, La y, verdad, po. y nadie te puede negar esa cuestión. No, de verdad que no. De verdad. Gonzalo Oye, García Rodríguez. mira, falta algo, ¿ah? Falta algo, no te vayas todavía, porque nos falta volver a presentar su libro, Yo señor. no puedo contestar todo No, no se porque puede. hay muchos comentarios, pero sí podemos dejarlo para el otro programa, porque Sí, esto que te acabo de mostrar, que son, o sea, yo insisto, yo no soy creyente ni tampoco soy devoto de lo que significa el pensamiento esotérico, pero sí soy estudioso de eso, porque es muy importante tener ese conocimiento para tratar de entender este crucigrama en el cual estamos insertos. o sea, mira, y eso que hay mucha gente que no sabe, pero detrás del gran otro está la teoría kantiana, ¿cierto? Del objeto de la razón pura, el mito de la caverna de Platón, la creencia en Sí. un anima mundi. O sea, hay hartas cosas que la gente no tiene idea de por qué están presentes en el libro, que mucha gente me dice, oye, no entiendo este libro, pero si los ovnis son extraterrestres. Mm. Es que no es tan simple. Me equivoqué, era Gonzalo Rodríguez García. Ya. Lo que tú tienes que plantear en el Gran Otro 2, y espero leerlo lo antes posible, es la estética trascendental kantiana llevada Oh, a este ¿verdad? tema. Llevada a este Uy, tema. no, pero es que ¿sabes lo que pasa? Es que ahí hay una cantidad importantísima de otros y gran otros y el Pero alguien tiene que reflejo de la hacerlo. otredad, Pues. po. Si Sí, alguien alguien tiene que tiene que hacerlo. hacerlo, si al final el tema fenomenológico es subjetivo e interno, una interpretación individual, entonces cuando lo llevamos a grandes masas y al hacerlo colectivo requiere un estudio más profundo, y ahí viene el Gran Otro 2. Y ahí, pero que ahí sí que me van a colgar, po. No importa, si no Me importa, van a si quemar hay que en plaza pública. a morir nomás, si aquí hay que hacerlo, si entre hacerlo y no hacerlo, hay que hacerlo, hay Mejor que hacerlo. hacerlo, sí, es verdad. Sí, sí, Es verdad, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Y ahí ese tema estético, psicológico, mitológico, es trascendental, po. no, ahí tenéis pega para rato, sí, pero está bien, Sí. tenéis que hacerlo, tenéis que hacerlo. Sobre todo con el tema de simbología y comprensión del lenguaje incluso, porque hasta el Sí, lenguaje determina realidades. sí, Y la en el sentido ufológico, lexicografía, la exacto, y en el lexicología, sentido ufológico, la epistemiología, la lexicografía, dicen mucho al respecto, porque no podemos olvidar que cada investigación que realiza un ufólogo tiñe los resultados de esa investigación de las ideas del ufólogo. absolutamente. Bueno, por eso la Entonces, ufología es una pseudociencia tan desordenada y tan poco abordable, porque cada cual le coloca su impronta y no sí, se po, define por un camino regulado, porque obviamente carece de métodos, esa es la sí, cuestión po. fundamental. Hay que instaurar la ufologología, el estudio de los ufólogos. No, ahí terminamos linchados. Así que no. No, todo eso, ahí sí que terminamos linchados. Oye, yo te quiero agradecer el que hayamos estado hasta ahora conversando de este tema. Lo vamos a dejar con una segunda parte, ¿ah? Sí, Porque el yo te tema agradezco la UAP, invitación. el tema UAP tiene mucho más todavía que avanzar y hemos dejado de lado los nexos del UAP con el gran otro, que hay un capítulo en el libro que le pongo ahí. Sí, sí, y, sí. y, y, Es importante conversarlo y en cierto modo, bueno, está la paranormal relacionado con el gran otro. Me sí, daría un po, vaso de agua, que es sí, el capítulo que dices tú. sí, po. El catecismo ufológico, que lo encuentro muy interesante, pero en cierto Oh, bueno, modo va de la mano con que también hoy día es sumamente importante y hay que ser riguroso en el estudio de la ufología como contexto histórico. sí, po. Yo voy a hacer un spoiler. Estamos escribiendo para sellar el término de la era moderna de los ovnis. Así, pam. Wow. Porque este informe para mí es categórico a ese nivel. Pero ¿qué viene después de la era moderna de los ovnis? Para mí viene la era contemporánea de los ovnis. Y esa era contemporánea de los ovnis es lo que precisamente estamos hablando hoy día, buscar la forma de, porque no vamos a solucionar el problema, pero sí podemos encontrar parte de las respuestas en esos estudios que hicieron hace muchos años atrás, cientos y miles, gente que se cuestionaba lo mismo que nos estamos cuestionando hoy día.
Sí, po. Sí, y bueno, y ahí donde entra quizás las raíces de mi libro, que en el fondo, eh, pucha, perdona que sea tan autorreferente, pero Está si no fuera bien. por Kant y por Platón, el gran otro no existiría, po. Pero es que está bien, si por eso, o sea, no tenés que ser autorreferente, tenés que ser, yo diría más bien, eh, comunicacionalmente, tienes que dar a conocer, si no lo haces tú, lo vamos a hacer nosotros, los otros, los Eso, gran otros, la red de que otros. este es el primer libro paleontológico chileno y eso es un mérito que hay que reconocerlo. La última Sí, semana de sí, diciembre sale en inglés, titulado The Oddness. imagínate, imagínate. ¿Cachai? Entonces, eso es súper importante porque tú estás ya desbordando las fronteras. Chile es un país que es chiquitito, tiene mucha ufología, muchos casos, muchos investigadores, pero de repente es bueno también hacer eso afuera. Y como bien dice el dicho, y es una lástima, no existe mejor profeta que el que no está en su tierra, o sea, tenéis que hacerlo afuera. Sí, lamentablemente, lamentablemente. Así que yo te deseo el mayor de los éxitos en este libro, Gracias, en los proyectos que he tenido audiovisuales, en los documentales, en todo gracias, eso que gracias. va a nutrir también información, no tan solo a nosotros los Chilean Way, sino que además a todo el pueblo norteamericano que, dicho sea paso, tiene mucho todavía que aprender de esto. Estamos, ahí hay un tema, hay un gran tema ahí, porque en Washington no se sabe, digamos que el público general no tiene idea de que la era, entre comillas, moderna de los ovnis partió acá. No sabe. Que ahí está que el Monte Rainé debería ser como la Meca, Sí, po, sí, po. El Monte ¿cachai? Rainier No, como la meca para los ufólogos y el ¿Mm? Monte Adams como la meca para los contactados. Claro, o la piedra gigante, o no sé, o incluso hasta yo encuentro incluso que siendo que soy un opositor, hasta Roswell, que debería ser como la meca de lo que Sí. significa el UFO Crash, tampoco es una cuestión que, o sea, No, va más gente de no Estados Unidos a ver eso que los mismos norteamericanos, sí, po. De hecho, yo me pegué el pique hasta el área 51. cuando lo andaban siguiendo. Sí, po. Sí, Ahí po. están los videos. Conocí toda la tecnología del jamming del teléfono, que hayan cosas al frente tuyo que no podéis grabar porque el teléfono no te funciona. Entendí todo. Los famosos aviones negros silenciosos, todo. Bueno, yo les recomiendo dos libritos, yo sé que hay gente que decide que es bien aficionada a esto, que es UAP de Manuel Carballal, para mí hoy día el gran o mejor investigador contemporáneo que hay, sobre todo temas ufológicos, un investigador español. Y coterráneo de él es un libro que se llama Inteligencia, Guerra Electrónica e Inteligencia, la batalla de los magos, o la gran guerra de los magos, o la nueva guerra de los magos. Y la verdad que no es un libro de ufología, pero justamente habla de eso, de lo que es inteligencia de señales, inteligencia de comunicaciones, Sí, po. inteligencia electrónica, medio de apoyo electrónico, para entender por qué hay un avión arriba con un plato dando vuelta, qué misión tiene, qué es lo que hace, ¿cachai? O sea, hoy día cosas que son invisibles para nosotros son sumamente utilizadas por todos los sistemas de defensa, sobre todo países Sí, desarrollados, po. y esto es la guerra electrónica, el dominio del espectro electromagnético, ¿cachai? Entonces, se los recomiendo porque más o menos van a entender cuál es la importancia de este informe que hoy día conversamos Sí, po. y por qué las autoridades norteamericanas en todo su gran componente de inteligencia, salvo la CIA, están enfocados en saber qué hay detrás de esta cuestión. Así que muy Sí. recomendado en ese aspecto. Oye, bueno, y también gracias por la mención del libro y también les recuerdo, chiquillos, que Reediciones Anómalas tiene publicado el libro Ufología Aeronáutica de nuestro amigo Rodrigo Bravo Garrido y que lo pueden comprar a través de la página reedicionesanómalas.com y resérvelo ya porque se agota rápidamente. Oye, te quiero agradecer esta conversación. Pronto yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte para que terminemos de hablar de este tema del informe nuevo que abre mucho más la cortina al respecto del misterio y nada, pues, y seguir aquí. Yo apoyo mucho a los chiquillos en Chile, yo sé que están haciendo harto esfuerzo, están
están trabajando bien en serio, muy duro para poner el nombre de la ufología chilena bien en alto, y eso también Sí. se les agradece. Sí, no, gracias a ti, Fred, por la invitación. Como siempre, un agrado. Quiero enviar un saludo afectuoso a mi primo Patito, que es un seguidor tuyo y siempre está ahí al pie del cañón. A mi amigo Carlos Cepeda, con el que tenemos la página Investigadores, un canal de YouTube chiquitito también que está naciente, donde tratamos de explicar esta historia y la ufología. Y bueno, a tu entera disposición. Feliz de participar nuevamente en otra oportunidad porque nos quedó mucho tema para muchos capítulos más. Exacto, exacto. Así que muchas gracias, Rodrigo, y A nos ti. vemos en un próximo programa. Gracias a la gente del chat. Ahí vamos a empezar a contestar todas las preguntas, pero no hemos tenido tiempo ni siquiera mirar el chat porque la conversación ha estado súper entretenida. Así que nos vemos y nos despedimos con Oh, muy Rodrigo Bravo volado. Garrido. Eso, nos despedimos con Rodrigo Bravo y Ufología Aeronáutica. Chao, Rodrigo. Chao, gracias. Ufología aeronáutica. ¿Son los ovnis un peligro para la aviación? ¿Cómo se debe proceder cuando una nave en vuelo se enfrenta a una de estas manifestaciones? Estas son las cuestiones básicas que Ufología Aeronáutica trata de abordar. Desde los albores de la aviación se vienen produciendo una serie de diversos incidentes de vuelo, producto de la interacción con ovnis o fenómenos aéreos no identificados, los que hoy permanecen sin explicación. Ufología Aeronáutica es un libro en el que se exponen una treintena de casos e incidentes registrados en Chile, Perú, Argentina, Brasil, Estados Unidos, Francia, Bélgica, Australia, Irán y Colombia, y que cuentan con el aval de testigos altamente calificados como pilotos civiles, militares, controladores y otros operarios. Ufología Aeronáutica de Rodrigo Bravo Garrido, disponible en reediciones anómalas.